Bien, tal y como les habíamos prometido, está con nosotros el canciller de la República, el ministro de Relaciones Exteriores, don Roberto Álvarez Gil, con quien vamos a hablar sobre diferentes e importantes temas de interés colectivo, pero antes saludarle y darle la bienvenida a este su programa, Verdades al Aire. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Bueno, don Roberto, era una entrevista que yo estaba buscando hace tiempo por tratarse de un estamento extremadamente importante, tanto en el ámbito nacional como internacional, a raíz de tantas cosas que han pasado. Pero quisiera comenzar preguntándole, si usted tuviera que evaluar el resultado de su gestión, ¿cuáles cosas usted pondría en primer orden? Mira, son muchas. Por un lado, debo comenzar mencionándote los tres objetivos de la política exterior que trazamos, los tres principales objetivos, que son, número uno, la protección de los dominicanos en el exterior. Número dos, la promoción de nuestras exportaciones y atracción de inversión extranjera. Y tercero, la promoción de los valores democráticos y de los principios de derechos humanos. Esos son los tres ejes principales. Pero para poder lograrlo se necesitaba transformar, modernizar, profesionalizar el servicio exterior. Y ese ha sido el inicio de nuestra tarea. En primer lugar, había que eliminar muchísimas personas que estaban acá en nómina, pero que no cumplían con ninguna función. A 2 años supongo que ya están eliminados los que había que eliminar. Por lo menos todo lo que hemos identificado, porque créeme que no ha sido fácil establecer todas las nóminas, pero sí, prácticamente está eliminado toda botella. Entonces, lo segundo era entonces establecer de una manera racional una escala salarial que fuera digna para los empleados. Porque fíjate, había cosas tan absurdas como que, por ejemplo, un funcionario con un rango menor ganaba más que un jefe con un rango mayor. Dependiendo quién lo mandara a esa posición. Porque a través del tiempo se negociaban los salarios por motivos políticos y ocurrían esas desproporciones. Entonces, eso fue establecer una escala salarial por un lado. Después establecer en base a condiciones objetivas cuál es realmente el número de funcionarios que necesitamos por embajada. Porque antes no había ningún criterio, simplemente una persona quería ir a tal embajada. Era hijo de fulano, lo mandaba, el muchacho quiere estudiar, mándamelo para allá. Madrid era de las preferidas, por ejemplo, o Nueva York, y así sucesivamente. Entonces hemos establecido, como te digo, un número óptimo por cada embajada. ¿Y cómo se logró, perdóname, ese número óptimo? ¿Cómo llegamos hasta ahí? Bueno, a través, como digo, seleccionamos 12 criterios. Por ejemplo, nuestras exportaciones a ese país, el nivel de importaciones que tenemos de ese país, el número de dominicanos que hay en ese país, el tamaño del país, el Producto Interno Bruto, la cercanía o la lejanía del país. Es decir, en base, como te digo, a 12 criterios, entonces establecimos cuáles son las embajadas más importantes, la de tamaño mediano y las menos importantes. ¿Cuáles son las más importantes? Bueno, en base a ese como te podrás imaginar, Estados Unidos, Haití están entre las más importantes. Entonces, en base a ellas establecimos perfiles de qué tipo de funcionarios se necesita en cada embajada, dependiendo de la naturaleza de esa embajada. Por ejemplo, en Haití se necesitan perfiles diferentes de los que hay, de los funcionarios que van a Estados Unidos. Y así sucesivamente. Entonces, eso que hemos logrado hasta ahora, y estamos en proceso de ello, han sido de los logros principales, pero también la rotación. La ley orgánica de Cancillería establece que un funcionario no debe permanecer en una misión más de 4 años. Bueno, teníamos personas que estaban más de 20 años en una misma embajada. Entonces,
eso, además de establecer una distancia entre la persona pierde el contacto, el vínculo con su país a través del tiempo. Entonces esa rotación la hemos comenzado a hacer. No ha sido fácil porque hay tantas personas que desarrollaron por estar en un lugar tanto tiempo, incluso que se casaron con alguien local, adquirieron propiedades, etc. Y entonces ha sido difícil esa transición, pero en ello hemos estado. Así que a grandes rasgos te estoy dando en cuanto a la profesionalización del servicio exterior, sin hablarte de los otros 3 ejes todavía. Estoy señalando y enfatizando ese aspecto como uno de los grandes logros. Usted me habló de algo muy importante, que es digamos, el perfil que tiene que tener. Sin embargo, eso no depende exclusivamente de usted, porque el presidente es quien nombra a los embajadores. Bueno, ¿cómo se conjuga el que el presidente define, por ejemplo, a Adolfo Salomón, y que yo encaje en el perfil para la posición que él me mandó, que es parte de su responsabilidad? Claro, porque hemos establecido un entrenamiento bastante riguroso para todos que tenían que tomarlo, es decir, no importa quién lo haya designado, tuvieron que pasar por ese curso de varias semanas de duración, y el entrenamiento ha continuado virtual, aún a distancia. Y los instructivos que hemos estado enviando desde Cancillería, desde la sede. Ahora bien, debo decirte que los embajadores que el presidente ha seleccionado lo ha hecho pensando muy bien en cada persona y en cada lugar. Tienen una comunicación ustedes en ese sentido, claro, de forma tal de que lo que usted está haciendo aquí se compatibilice con lo que el presidente siempre quiere. Nos hemos reunido, el presidente siempre me ha convocado y hemos hablado de los puestos y los perfiles, pero no quiero señalar a ninguno en particular, pero si tú piensas en varios de ellos, te darás cuenta de las capacidades, y que previamente varios de ellos habían sido embajadores ya, sí, en administraciones pasadas. ¿Eso garantiza de alguna forma que tenemos el personal cualificado y calificado a nivel internacional? Yo diría de que hay un cambio dramático entre los funcionarios actuales y los del pasado. Ahora bien, debo decirte también que afortunadamente en el servicio exterior habían muchos profesionales bastante capacitados. Lo que sucede es que habían encontrado un techo para las promociones, porque las promociones no se hacían en base a criterios objetivos. ¿Y qué se hizo con esos profesionales? Uno de los, claramente, de las cuestiones que hablé con el presidente, que el presidente Abinader lo tenía clarísimo desde el principio, era que había que promover. Había ministros consejeros, que es del rango antes de embajador más alto, había muchísimos que tenían muchísimos años, valga la redundancia, en ese cargo. Entonces se promovieron al inicio, son como 11 o 12. ¿Eso no le ha traído, perdóneme, un conflicto en términos políticos a usted o al presidente? Porque se supone que el PRM, partido de gobierno, y sus aliados necesitan también ocupar esas posiciones. Bueno, en primer lugar, lo que hay que hacer, Adolfo, es cumplir con la ley. Y eso era lo que no se hacía antes. El artículo 66 de la Ley Orgánica de Cancillería establece un mínimo, porcentajes mínimos para funcionarios de carrera, y eso no se cumplía. Este año la ley exige que el 40% de los embajadores sean de carrera. ¿Y qué porcentaje de esos de carrera pertenecen a las gestiones anteriores? De carrera, sí. Bueno, es que hay algunos que vienen desde, ¿qué te puedo decir? Desde el gobierno del presidente Mejía, el entonces presidente, a través del tiempo. No te puedo responder esa pregunta porque en realidad no lo he mirado. Me refiero a cómo se hacen de carrera. Bueno, porque hay mucha gente, como usted dice, perdóneme, que tiene todo ese tiempo, pero llegó allí porque lo pusieron ahí. A través, cumpliendo con los requisitos que establecía la antigua ley 314, que era la ley del 1964, establecía 10 años en el servicio, y entonces, y otros requisitos de estudios, por ejemplo, y solicitar la entrada al Ministerio de Administración Pública.
Entonces, es el Ministerio de Administración Pública el que decide, no Cancillería. Cancillería propone, sí, pero el Ministerio de Administración Pública, a través de resoluciones, son los que reconocen cuáles son los funcionarios de carrera. ¿Cómo logró usted entonces homogenizar los salarios de los empleados en las embajadas? Y también sé que ha sido una tarea titánica tratar de homogenizar los salarios de los embajadores. Bueno, toda la escala salarial que va, el nivel más bajo en la escala diplomática es tercer secretario, siguen así subiendo, segundo, primero, consejero, ministro consejero y embajador. Establecimos esa escala salarial en base a parámetros de los organismos internacionales como Naciones Unidas. Los parámetros o organismos como multilaterales, el Banco Mundial, tomamos toda una serie de indicadores y los costos de vida de las diversas ciudades para establecer exactamente lo que debe ser, como te digo, un salario digno. Pero además, nosotros no requerimos un aumento de nuestro presupuesto, porque al eliminar toda una serie de cargos que en Cancillería fueron miles que se eliminaron, nosotros hemos podido pagar esos salarios con nuestro propio, los ahorros que logramos. O sea, reducir la nómina, pero aumentar, dignificar los salarios. Correcto. Sigue siendo diferente los salarios de un consejero aquí que en Haití, digamos, en España, en Haití, no, pero por la ciudad. No, el salario sigue siendo igual. Gastos de representación pueden ser, ¿no? O gastos de vivienda pueden ser dependiendo del costo de vida de una ciudad y otra. Perfecto. Pero el salario es el mismo. ¿Y con los embajadores qué se ha hecho? Lo mismo. También, el mismo exactamente, es el mismo trato. Mire, una de las tareas, cual si fuese un Quijote peleando contra los molinos de viento del presidente Luis Abinader, ha sido en todos los organismos internacionales abogar por Haití. ¿Qué hemos logrado? Que uno pueda decir, bueno, esa lucha titánica del presidente, hemos logrado tal cosa. Mira, yo creo que por lo menos se ha logrado una conciencia de la urgencia del momento, por lo menos un despertar, digamos. Justo ahora, hoy, estos días, ayer, hoy, mañana, se está conociendo en Naciones Unidas, en el Consejo de Seguridad, la renovación del mandato de la Oficina de Naciones Unidas en Haití, que se le llama BINU, el Bureau Internacional de Naciones Unidas en Haití. Y hemos estado en un esfuerzo, hasta yo hoy desperté trabajando en eso, anoche me acosté trabajando en ello, contacto con nuestros aliados, obviamente Estados Unidos, Brasil y México, los dos países están en el Consejo de Seguridad ahora. Yo estuve en Naciones Unidas hace 2 semanas atrás, hablé con la mayoría de los miembros del Consejo de Seguridad, con 9 de ellos. Justo tratando de crear esa conciencia, continuar con la conciencia que el presidente Abinader ha llevado a los organismos internacionales, y que ustedes recordarán el discurso del presidente Abinader en septiembre del año pasado en Naciones Unidas, donde fue muy enérgico en enfatizar la importancia de que la comunidad internacional realmente despierte y le dé atención a Haití, la atención marítima. Esperamos, ya para finalizar con esta pregunta, sí, que ojalá que esta resolución de Naciones Unidas fortalezca de una manera importante la Oficina de Naciones Unidas en Haití. Bien, esa sería entonces la primera cosa en concreto que podríamos exhibir respecto a esa lucha titánica del presidente. Quiero que me diga también por qué esa desidia de los países de Europa y Estados Unidos en ayudar en algo tan tangible. Eso me lo contesta en 2 minutos. Nos vamos a la primera pausa comercial.